eso, pues hay harto tema que conversar, no solo de lo que ha pasado en Francia, sino también, por supuesto, de política interna. Y paso a saludar a Manuel Antonio Garretón, sociólogo, politólogo, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007. Manuel Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Para mí es un gusto volver a conversar con ustedes y contigo Muchas especialmente. gracias. Muchas gracias, Manuel Antonio. Manuel Antonio, obligado es partir preguntándote por los alcances que tiene el resultado que sorprendió ayer en Francia, ¿no es así? Con esta agrupación que ha logrado el nuevo Frente Popular, que logró obtener la mayor cantidad de escaños y dejar al partido de Marine Le Pen en tercer lugar, digamos, ¿no? En lo que es la configuración del Parlamento. ¿Cómo lees estos resultados? Bueno, es interesante, yo creo, compararlo con lo que pasó la semana pasada en Inglaterra. Y en ese sentido, digamos, más que compararlo, hacer ver que en estos dos países se produjo una derrota de un avance muy fuerte de la derecha y de una derecha extrema que se mostró en las últimas elecciones europeas. Es interesante también ver que en el caso de, de Inglaterra se trata más bien del Partido Laborista y de un liderazgo socialdemócrata eh, de centro-izquierda, si se quiere. En cambio, en el caso francés, se trata de lo que derrota a la extrema derecha es el centro recuperado un poco, lo que muestra que en cierto modo la operación Macron, que había sido vista como un desastre de disolver la Cámara, al final prueba, uno, la resistencia del pueblo francés a la extrema derecha. Segundo, la capacidad de relación entre centro e izquierda. Y tercero, yo creo una muy buena posicionamiento de la izquierda, digamos, por encima, por si se quiere, del centro. Entonces aquí funcionaron como dos cosas. Funcionó muy bien una especie de, eh, ¿cómo se le ha llamado? De Cordón sanitario. cerco, ¿eh? Cordón sanitario. De cordón sanitario, de un cordón sanitario de centro izquierda, incluso con cierta derecha quizás, y por otro lado, la idea de la, del Frente Popular, nuevo Frente Popular, que es la apelación a la historia de Francia y a la historia de mediados del siglo pasado de los frentes populares, cosas que se hizo en Chile, etc. Y eso es muy interesante, y ahí hay un predominio del sector más de izquierda, más radical de izquierda, pero una recuperación impensada del Partido Socialista. ¿Qué es lo que nos dice todo esto? Nos dice que ah, ha habido un avance importante de la extrema derecha en Europa en el último tiempo. Sí, se probó en las elecciones europeas. Dos, hay, sin embargo, la capacidad de organización partidaria y de participación popular a través del sufragio de rechazo a esa extrema derecha. Ahora viene el problema, ¿no es cierto?, de cómo se gobierna. Pero lo que es claro es que tanto Inglaterra como Francia, lo que marca un camino importante para Europa, ya lo había logrado España, de recuperación de las fuerzas democráticas progresistas, algunas de centro y a otras de izquierda. Y hay que Ujú. pensar cómo esto se va a manejar en el gobierno. Ya. Y ahí te quiero, mira, te voy a hacer el vínculo, Manuel Antonio Carretón, inmediatamente con Chile, pero ¿en qué sentido? En que
Sabemos que para que estas fuerzas logren sacudirse de su pasado, no olvidemos, y aquí hay una cuestión súper clara, ellos fueron parte de las posiciones fascistas, antisemitas, por cierto, los partidos nazis, etcétera. O sea, hay un origen, digamos, que obviamente ha ido cambiando con los años. En algunos casos, derechamente, ellos no adhieren a esos principios, pero en otros casos sí adhieren. Lo que pasa es que no les conviene desde el punto de vista electoral aparecer, ¿no es cierto?, sintonizando con Mussolini, por cierto, y otros líderes atroces del pasado. Pero en definitiva, lo que logran estos grupos de ultraderecha, y con esto cierro, es conectar con una ciudadanía que está hastiada de la élite dominante que no le resuelve sus problemas. Eso ha pasado en el resto del mundo. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué rol juegan ahí, desde tu punto de vista, las fuerzas progresistas? O sea, ¿cómo pueden efectivamente conectar? Porque en muchos casos no conectan nomás. Bueno, lo que ha habido son derrotas de esas fuerzas progresistas en manos, en algunos países, de esos sectores de extrema derecha. Y también hubo derrotas, por ejemplo, en general, si uno piensa en las elecciones europeas y en el caso, digamos, del Reino Unido, en el caso inglés, sí ha habido también derrotas de los sectores progresistas en manos de derechas extremas. ¿Para qué decirlo en un determinado momento, ¿no es cierto?, también en Estados Unidos. Sin embargo, ese es el dato. Claro. ¿No? También las fuerzas nazis se impusieron por elecciones. ¿Eh? Lo importante es la capacidad de recuperación. Y no digo que esto esté resuelto, pero a mi juicio lo importante es que hay una cierta capacidad de recuperación, por lo menos hay un consenso anti-extrema derecha. Vamos a ver si esta pregunta que tú me haces va a ser resuelta en los próximos tiempos, en el sentido ya no solo que haya una población que en determinado momento hace el parelé a las fuerzas de extrema derecha, sino que es también las fuerzas, digamos, progresistas, etcétera, son capaces de reconectar, no solo para momentos de emergencias como este, sino en términos de lo que son las demandas, las preocupaciones de la gente y al mismo tiempo, más allá de la resolución de los problemas inmediatos, cotidianos, la capacidad de presentar un horizonte. Porque lo que hace a veces la extrema derecha es, por un lado, sumar demandas, y ahí viene todo el carácter relativamente, digamos, populista, pero apuntar a un cierto eje de todas esas demandas que le llaman seguridad, orden, etc. Mi impresión es que los sectores progresistas, la izquierda, la centroizquierda, todavía no han encontrado un eje que ligue, por un lado, el problema de la seguridad, no estamos hablando solo de la seguridad pública, también de la seguridad social, ¿no? El temor al desempleo, el temor al otro, que sean capaces de ligar eso con un horizonte que devuelva la idea de una comunidad política histórica que es un país y que se ha ido perdiendo. Claro, pero es que aquí traigamos esto a Chile. Cuando fue la elección al Consejo Constitucional, el segundo intento por tener una nueva constitución, recordemos que el Partido Republicano arrasó. El Partido Republicano es la expresión en Chile de la ultraderecha. No olvidemos que ahora José Antonio Kast estuvo en un encuentro en Brasil, ¿no es cierto? Y él ha levantado, él ha estado cerca de líderes, ¿no? Como en el caso de España, Santiago Abascal, de Vox, levantando, ¿no es cierto?, figuras, bueno, pues para qué hablar de Javier Milei, él ahora, ¿no es cierto?, respecto de Bolsonaro incluso, ¿no es cierto?, y también respecto de Bukele en El Salvador. O sea, él está claramente vinculado a los grupos de ultraderecha del mundo. Otra cosa es que el Partido Republicano no quiera definirse a sí mismo como de ultraderecha, pero esa es otra conversación. Pero en Chile, ese sector, al menos en el Consejo Constitucional, logró leer lo que la gente quería. ¿Qué quería la gente? Más seguridad. Y hoy día,
Y con esto te quiero cerrar la pregunta, porque hoy día tenemos, ¿no es cierto?, un nuevo frente político o un nuevo partido político, el Frente Amplio, que tiene que ser capaz, si quiere mantenerse como un partido y con posibilidades ciertas de poder en algún futuro volver a ser gobierno, bueno, tiene que darle a la ciudadanía un programa, una propuesta, ¿no? Principios, ¿no? Que le hagan sentido a la gente. ¿Cómo ves esa correlación de elementos que confluyen, ¿no es cierto?, en la política de Chile? Bueno, yo creo que hay dos eh, preguntas ahí. Eh, y en primer lugar te diría que Kast eh, representa hoy día sin duda la extrema derecha, pero a mi juicio la extrema derecha y el liderazgo de Kast se ha impuesto sobre el resto de la derecha, salvo excepciones. Eso es un dato clarísimo. Incluso los sectores democráticos, más democráticos y menos duros de derecha, más liberales, si se quiere, en el fondo, juegan sus cartas por Kast. Ahora, piensa tú que el liderazgo de Kast alcanzó un 44% de los votos. Y eso es muy fuerte. Por lo tanto, yo tengo la impresión que en el caso chileno hay desgraciadamente, la derecha todavía, el resto de la derecha, que podría llamar la derecha liberal, la derecha más democrática, no ha sido capaz de romper con la extrema derecha. Y es tal su problema, a mi juicio, respecto de lo que es hoy día el oficialismo, respecto a lo que han sido las fuerzas democráticas que la derrotaron en el plebiscito en 1988. Eso es una herida que la tienen presente. El hecho, por ejemplo, que se niegue la sangre y el agua, la sal y el agua, perdón, la sal y el agua al gobierno actual. El hecho, por ejemplo, que en materia de pensiones, que es un problema fundamental para la ciudadanía y para la población, pero fundamental, ¿eh? No estén dispuestos a conceder nada respecto al rol que el Estado obligatoriamente debiera tener al respecto, muestra que estamos en presencia de una derecha, de un conjunto de la derecha, no solo un sector, que en conjunto es más duro que las derechas de otros países. Y eso yo creo que es un problema del cual hay que hacerse cargo. Frente a eso, tú tienes que hacer, yo diría, dos cosas. Una, en principio, el cordón sanitario respecto a cualquier posibilidad de un triunfo de una derecha hegemonizada. No es que toda la derecha sea así, pero está hegemonizada por Kass y por los sectores más duros, por la extrema derecha. Ellos son los que tienen la hegemonía, ellos son los que mandan ahí, los que ordenan. Es en torno a lo que ellos dicen, lo que hacen los otros sectores de derecha, desgraciadamente, porque hay ahí reservas democráticas, liberales muy importantes, que serían oposición a un gobierno centro-izquierda, etcétera, pero que son muy importantes. Entonces, hay ahí ese problema. Y frente a eso, yo creo que hay, por un lado, como decía, el establecimiento de una especie de cordón sanitario, lo que significa que el mundo de la izquierda, y voy a hablar de eso, tiene que ser capaz hoy día de hablarle a lo que eran, de hablarle, de entenderlos, de incorporar, de convocar a lo que eran los electores de centro, porque hoy día, desgraciadamente, ya el país no tiene un centro político orgánico fuerte como lo tuvo en la época en que era, en viejas épocas, el Partido Radical y en largas épocas posteriores, eh, el partido, 60 años, el Partido Demócrata Cristiano. Ya no lo hay. Entonces la izquierda no tiene un centro
con el cual establecer ese cordón sanitario. Tiene que asumir ese liderazgo. Y ahí entonces entramos en la pregunta tuya. Yo creo que es mejor hoy día hablar de izquierda o de izquierdas que de solo un sector de ella. Y esa izquierda el conjunto está compuesta, a mi juicio, indispensablemente de tres vertientes, o si tú quieres de tres partidos, porque una de las grandes cosas que ha pasado en este país en el último tiempo es la unificación del conjunto de fuerzas políticas del Frente Amplio en un partido Frente Amplio. Entonces tenemos una izquierda más socialdemócrata, que es el Partido Socialista, y que tiene además una capacidad de diálogo mayor con lo que queda del centro político orgánico y también con un cierto electorado de centro. En segundo lugar, la izquierda comunista, que es una izquierda, a mi juicio, claramente democrática, pero con una visión más crítica y donde la relación con la institucionalidad, que se respeta absolutamente, va acompañada de un énfasis en los temas de movilización social. Y por último, está el Frente Amplio, que es de alguna manera la nueva izquierda. Las otras dos son clásicas. Se vinculan con la tradición de la izquierda chilena. Han aprendido de lo que ha ocurrido. Esta es nueva. Esta ha aprendido de los nuevos tiempos, de las nuevas generaciones, de los nuevos movimientos sociales. Le falta aún el vincular todas estas cosas con un proyecto que sea capaz de incorporar en el plano de igualdad, de competencia electoral, sin duda, pero de igualdad, de autonomía de los otros dos sectores. Yo creo que la conformación que ya se ha comenzado en este gobierno de una coalición de izquierda que tiene esas tres vertientes, es capaz de ampliar su convocatoria a aquel mundo social que no vota, que rechaza, que a veces, que tampoco tiene hoy día que apelar a un centro político. Todo ese es el problema. Si el problema va a ser la capacidad que tenga las fuerzas políticas democráticas mayoritarias, que son en general de izquierda o de centro izquierda, como es el caso, ¿no es cierto?, del PPD, el Partido Radical. Pero el gran problema es que incluso si hubiera un acuerdo, y yo espero que lo va a haber, en lo que llamamos las tres izquierdas, en su capacidad de vincularse a los sectores de centro, el gran problema sigue siendo lo que tú señalabas, la vinculación con la ciudadanía, cosa que estaba garantizada hasta hace 20 años en Chile y que hoy día no lo está para nada, por esta ruptura que por razones mucho más complejas, no tenemos el tiempo de analizar, se ha producido entre la política y la sociedad. Pero yo tengo la impresión que se están sentando las bases, y eso se muestra incluso en las encuestas de opinión pública, para la conformación de un bloque de izquierda capaz de hablar al centro, de incorporarlo y de restablecer la vinculación con la ciudadanía, sobre todo porque la derecha tiene el aspecto también de su vinculación con lo que fue la dictadura y el orden económico social que generó la dictadura. Entonces, hay por supuesto un problema de seguridad, sin duda, y de orden, que la derecha aprovecha bien. Pero Ya. también
hay, como lo hubo en Inglaterra y en Francia, lo hay una resistencia a la extrema derecha. Y en ese sentido, eh, teniendo una votación de base muy alta, su capacidad de ir más allá es también muy limitada. Claro. Estamos conversando con Manuel Antonio Carretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Manuel Antonio, se nos va acabando el tiempo, pero es que es muy interesante el punto que tú acabas de señalar, porque claro, se produce, ¿no es cierto?, la unión de todos los partidos que formaban parte, ¿no?, de esta coalición llamada Frente Amplio, pero, o sea, de esta agrupación de partidos llamada Frente Amplio, y hoy día tenemos, ¿no?, una oportunidad, dice el sistema político, de bajar el número de la fragmentación, que es un gran tema, ¿no? La cantidad de partidos que hay, lo difícil que es llegar a acuerdos. Entonces, aquí hay una oportunidad. Pero por otro lado, hay problemas y hay tensión. A propósito de lo que ha pasado con la salida de Lago, acusó una operación burda y hace poco, hace algunas horas, digamos, se produce este allanamiento en la Villa Francia con orden del juez, cuestión que ha sido muy criticada por el Partido Comunista. Parte importante de los detenidos quedaron en libertad por problemas, problemas en la forma de la detención. Y de nuevo estas tensiones. Entonces, el Partido Comunista sí, pareciera ser un partido leal, pero tiene conflictos, y este es uno de ellos. ¿Cómo ves? Y con esto termino. Con esto terminamos el programa. A ver, yo veo lo mismo en muchas situaciones en el Partido Socialista. Veo lo mismo. Veo que hay sectores, miembros del Poder Legislativo, que critican abiertamente el gobierno, que dice que ellos por ningún motivo votarían en tal o cual circunstancia. Entonces hay un problema más complicado. No es solo, es normal que haya al interior de los partidos distintas tendencias. Un partido no es un regimiento, ¿no? Lo importante es la capacidad que haya del diálogo, del debate, y una vez realizado, de la lealtad al cumplimiento de las decisiones. Se pueden dar todas las opiniones mientras no se haya tomado decisiones. Una vez que se ha tomado decisiones, para algo se está en un partido, para algo los partidos están en un gobierno cuyo liderazgo lo tiene el presidente de la República. Yo creo que una vez que se ha realizado el debate interno, a veces el debate no podrá ser abierto porque es normal, si se trata de gobierno, pero una vez que se ha realizado eso y se ha tomado las decisiones, no se puede seguir diciendo, bueno, yo voy a presentar otro proyecto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Yo creo que ahí hay un problema, a mi juicio, que es clave. Hay que respetar las tendencias y la diferencia de opiniones. Y hay que generar los espacios para que esas decisiones se tomen. Una vez que se toman, se tiene que aceptar la decisión del O gobierno en sea, esta manera. solo para ponerte el punto, la salida de Juan Andrés Lago. O sea, Juan Andrés Lago no debería haber dicho ni pío, no tendría por qué, o sea, o Lautaro Carmona, ¿verdad? Porque ellos hablan en la radio Nuevo Mundo, los días domingos. O sea, ¿no debió el Partido Comunista hacer un alcance respecto de esa salida? Sí, la salida fue resuelta de modo que el Partido Comunista tuviera las informaciones necesarias. El partido, voy a hablar en general, porque no me quiero meter en este detalle porque no conozco exactamente las cosas como pasaron. Yo creo que un partido, desgraciadamente, va a tener siempre derecho a reclamar si es que no se consideraron, digamos, no se le consultó, no se discutió y se produjeron lo que a su juicio son injusticias. Entonces, digamos, el punto es, y por eso no me quiero pronunciar en este Claro. caso, pero yo creo que si el Partido Comunista o si cualquier partido está reclamando en un determinado momento por algo, también hay que preguntarse si las decisiones fueron tomadas de manera que no aislaran
a un sector de la coalición, de la alianza, sino que de alguna manera lo incorporaran, aun cuando la decisión fuera contraria a ese partido, para que se sintiera que de alguna manera sus posiciones han sido tomadas en cuenta. Ya. O sea, con eso me estás diciendo que aparentemente eso no ocurrió. Ya. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, no estoy diciendo eso porque Okay. no me quiero meter Okay. en la discusión concreta al respecto, porque no la conozco bien. Okay. Lo que quiero decir es que, dado lo que se está presentando, yo digo, este es el problema. Y la solución es que las decisiones sean tomadas considerando los distintos partidos a través de mecanismos que sean establecidos, y a veces el mecanismo será la autoridad de alguien, y que eso entonces tiene que ser aceptado. Ahora, vos se puede perfectamente dar una opinión diciendo a mí, esto no me parecía, pero lo acepto. Bueno, Manuel Antonio Garretón, sociólogo, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Te doy las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Mina, muchas gracias a ti por esta entrevista. Que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día y un buen comienzo de semana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.